disfrutando de Verano Caliente. Tenemos el gusto de recibir a Silvia Cliche, comunicadora, periodista, actriz también, porque también se ha animado a subirse a las tablas en nuestro país. Una de las comunicadoras más queridas que hace tiempo no se la ve por la pantalla, se la extraña mucho y tampoco has hecho demasiadas notas. Estás con un perfil muy bajo, Silvia, ¿verdad? Sí, es cierto. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Bueno, una carrera muy exitosa que duró muchísimos años y con una gran exposición. Tal vez justamente eso, la gran exposición que tuviste tantos años es lo que te hace ahora de repente guardarte y bajar el perfil. ¿Es así o no? Sí, bueno, en realidad en el noticiero de Canal 12 estuve 23 años. Y bueno, fueron muchos años. Total. Por eso la gente me recuerda, me conocen. Y sí, en los últimos años, donde estoy desvinculada del medio televisivo, tengo un perfil bajo. También me siento muy cómoda porque durante 23 años permanentemente tuve que estar impecable día y noche y ahora estoy más relajada. Sí. No, está bueno eso, justamente. Estuviste en un lugar de mucha exposición, donde también me imagino que habría muchas presiones, como tú bien decías, lo que el público exige, ¿no? A quien está en pantalla las 24 horas, porque nosotros somos, o sea, en tu caso, eras la informativista de Canal 12 siempre, cuando ibas al súper, cuando ibas a buscar a tus hijos a la escuela, ¿no? Sí, es cierto. No sé si es tanto que el público lo exija, sino que en aquel momento los medios lo exigían. Es decir, nosotros somos periodistas de otra época, de otra escuela, donde tenía mucho que ver la forma en que se hablaba, la dicción, la presentación en cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era una exigencia y está. Yo lo hacía con mucho gusto, me encanta el periodismo, me encanta, en realidad me encanta todo lo que hago, porque yo soy de las personas que pienso que no es trabajar de lo que a uno le gusta, sino que te guste todo lo que haces. Entonces me siento cómoda en todas las áreas. ¿Sos de mirar televisión actualmente? Sí, pero no mucho. No mucho. Sí. ¿Te gusta cómo se manejan? Porque viste que ahora hay otro ritmo, fundamentalmente porque también consumimos mucha televisión argentina. Creo que siempre fue un poco así, consumiendo del vecino país, pero hay otro ritmo y tal vez otra dependencia del rating antes de pensar tanto en el contenido. Sí, es cierto, se maneja mucho el tema de los picos de rating, ¿no? Y sobre todo en los noticieros mucho más todavía. Sí, en todos los programas. Antes, si bien no había medición, sí, lo que siempre ocurrió es que cada vez que salías al aire estabas dando un examen, porque si no funcionabas, aunque no se midiera el rating, marchabas. Claro. ¿Falta profesionalismo hoy? ¿Lo notás así o no? ¿O han cambiado las cosas? ¿Cómo lo ves tú desde afuera? Yo creo que el mundo ha cambiado, el país ha cambiado, la gente ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, bueno, la televisión se acomodó a estos cambios, ¿no? No, también lo cierto es que hoy por hoy están los medios informáticos, las redes sociales, que de repente antes no estaban y que hoy la información se mueve en otro lugar, desde otro aspecto, y eso también genera como una competencia, no sé si desleal con la televisión, pero una inmediatez a la que no se puede llegar nunca desde el canal. Sí, es cierto, es decir, la mayoría de los aparatos tecnológicos que tenemos ahora no existían en aquella época. Yo me acuerdo que en mis comienzos, por los años 80, por ahí, 79-80, me habían asignado a viajar una vez por semana a Buenos Aires con un cameraman, entonces tenía que acumular en un día, 2 días, notas para toda la semana o para 10 días para el noticiero, y bueno, teníamos que hacer notas deportivas, notas de espectáculos culturales, políticas, etcétera, etcétera, y traer el cassette debajo del brazo para poder emitirlo acá. Sí, la verdad es que la tecnología que tenemos ahora, sobre todo lo que tiene que ver con Internet, es maravilloso. Antes decíamos, si no estás en la TV no existís. Yo diría hoy, si no estás en Internet no existís. Es un poco así. ¿Te acordás el primer día que te sentaste a hacer Telemundo, la primera vez que estuviste al aire? ¿Lo tenés registrado en la memoria? No exactamente la primera vez en el noticiero, sí me acuerdo mi primera vez en televisión. ¿Sí? Yo trabajaba como modelo, era muy jovencita, y bueno, y había tenido la suerte porque
dicen que, bueno, hay que tener suerte para estar en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Y bueno, había hecho unos comerciales. En aquel momento se emitía por Canal 12 un programa que era muy visto, Martini Pregunta. Miriam Mera era la secretaria. Ese año, a poco tiempo de emitir el programa al aire, Miriam Mera comunica que no va a ser más secretaria, y como yo había estado unos días antes haciendo para esa agencia un corto publicitario, me llama y me dice: ¿querés ser la secretaria de Martini? Yo lo veía el programa de Martini y no podía creer que me estuvieran llamando. Y bueno, y sí, dije que sí. Entonces me hicieron una prueba en Canal 10, una prueba de cámaras, di bien, etcétera, y arranqué. Y mi primera aparición en el programa, yo me acuerdo que toda mi preocupación, porque en aquel momento las cámaras de estudio eran unos mamotretos terribles, con unos cables gruesos que pasaban por todo el estudio, y mi preocupación era no tropezarme cuando me llamara Rodríguez Tabeira, no tropezarme con uno de esos cables, etcétera. Me acuerdo que lo único que tenía que hacer era llevar un sobre, Rodríguez Tabeira me saludaba y yo sonreír. Y te juro que la musculatura de la cara no me respondía, no podía sonreír, tenía pánico escénico. Y bueno, esa fue mi primera aparición en televisión, no en un programa. Después las cosas se fueron dando, porque en aquel momento no había mujeres en los noticieros nuestros. Y ya las empresas uruguayas estaban viendo que en Argentina sí las había, las mujeres marcaban presencia, aunque más no fuera como un florero para adornar el noticiero, pero había mujeres. Entonces estaban a la búsqueda y yo pegué muy bien en Martini, porque el público enseguida me aceptó, que esa es una de las cosas que me dijeron apenas comencé la televisión. Como mujer, si te aceptan, sobre todo las mujeres, tenés carrera, si no, es tu prueba de fuego. Y bueno, el público me aceptó, me querían, entonces me ofrecen de estar de florerito en el noticiero. Y bueno, y comencé en el noticiero quemando etapas, cuando recién comencé, en época de dictadura, una época muy difícil para el periodismo. Tuve la suerte de también, dentro de lo que es mi carrera periodística, pasar por todas las etapas, es decir, entrar en dictadura, hacer la cobertura de lo que fue la transición, el pacto del Club Naval, etcétera, etcétera, y la transición al gobierno democrático, ¿no? Y eso te nutre mucho, claro, a nivel profesional. Y bueno, comencé viendo cómo trabajaban mis compañeros, aprendiendo de ellos. En aquel momento no había carrera universitaria. De hecho, no me acuerdo en qué año, los periodistas que estábamos en actividad elevamos una carta al Poder Ejecutivo con la firma de todos, solicitando que se instaurara la carrera universitaria, que fue lo que se hizo después. Entonces, bueno, aprendía de mis compañeros, y me acuerdo que al principio como que me pusieron a organizar los slides que se usaban en aquel momento. Y bueno, y después se fue dando mi carrera. Gracias a Dios pasé por todas las etapas, porque fui cronista policial, cronista parlamentaria, cronista de Casa de Gobierno, viajé con los presidentes, es decir que fui, hice la presentación en estudio, también las notas en calle, entonces pude realizar todas las etapas del periodismo, y la verdad que me fascina. Obviamente uno aprendió muchísimo en tu caso en lo que es el campo, y me imagino que también rompiste por haber sido de esas primeras mujeres que se presentó frente a cámara en un noticiero, esa idea de florero, porque al principio obviamente una mujer bella, que en un principio había entrado a los medios de comunicación porque era modelo y porque era bella. ¿Te costó mucho romper esa barrera y demostrar que había detrás de esa fachada una mujer con inquietudes, con ganas de aprender, con capacidad? Mira, en aquel momento las tres mujeres que comenzamos los noticieros en forma continua, porque tengo entendido que Cristina Morán, por ejemplo, que es un ícono de la televisión nuestra, había tenido cierta participación, Miriam Mera también, pero muy esporádicas, ¿no? Entonces, las que comenzamos ya de lleno en los noticieros y de forma continua fuimos Raquel Darruech, Graciela Bachino y yo. Y bueno, a ver, creo que a lo que más nos tuvimos que enfrentar era el hecho de que éramos las únicas mujeres trabajando entre hombres.
Y hasta ese momento los hombres se sentían los reyes del lugar, es decir... No, mujer y linda encima todavía, más sí, difícil capaz. Bueno, es que a lo mejor por ser linda, como decís tú, fue que me eligieron para estar en el noticiero, si no, no hubiera tenido cabida. Pero lo más importante, creo que yo me llevé muy bien con mis compañeros, ellos me aceptaron, digo, todo eso se gana el día a día, tú lo sabés, con la confianza, con la convivencia en el trabajo, ¿no? Porque en definitiva termina siendo tu familia también, donde pasás tantas horas más que en tu casa. Pero creo que lo que más tuve que sortear era el tema de el aprendizaje, porque a ver, yo no entré a la televisión, a un noticiero de televisión, sino una carrera universitaria. Y si bien tenía una buena formación, porque hice toda mi carrera escolar, liceal, etcétera, en el colegio y liceo Elbio Fernández, es decir, tenía una buena base, pero tenía mucho que aprender. Entonces, a medida que yo fui aprendiendo, fui subiendo esos escalones que se necesitan subir. Has tenido también la posibilidad, como recién nos comentabas, de viajar al exterior en varias oportunidades, hacer coberturas, acompañar a presidentes. ¿Recordás alguna de esas, de esos reportes periodísticos en el exterior que te hayan marcado en particular por algo? Sí, son muchos. Hicimos la cobertura de la Guerra de las Malvinas. Me marcó mucho una que fue una policial precisamente con un triple homicida o supuesto triple homicida, Franza Paz, y que tenía que ver con el cuerpo de 3 personas que había aparecido en una casa en Punta del Este, creo que se llamaba Deolano, el señor, su hija y el novio de su hija, que aparecieron muertos a balazos y había un chofer, Franza Paz, que había brasilero que ya estaba en Brasil y nadie lo podía ubicar y ese caso estaba ahí. Tuve la suerte investigando de poder llegar hasta su abogado y ponernos de acuerdo, que a Franza Paz le servía hablar y a nosotros nos servía la nota y entonces fue todo muy como policial serial de norteamericana, ¿no? Porque el abogado me dijo, mañana a las 6 de la mañana tienen que estar en la frontera de tal y ahí hay una casilla, una cabina y desde ahí nos hablan por teléfono. O los vamos a llamar, no me acuerdo. Llegamos a la cabina, nos llaman a las 6 de la mañana con Dictino Álvarez y manejando y el cameraman que ahora no recuerdo el nombre. Nos llamaron y ahí nos dijeron, tienen que ir ahora a la ciudad de, no me acuerdo, Valle, creo que era Valle, y nos esperan, se alojan en el hotel tal y alguien se va a contactar con ustedes. Claro, una cosa y nosotros, película. Sí, yo me acuerdo que estábamos sentados en el lobby, un hotel chiquito, y cada uno que entraba, nos ponemos una flor en el ojal, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo distinguimos? Cada uno que entraba mirábamos, si será no será, al final los contactaron, salimos, nos dijeron ya, vengan conmigo ya, y a toda velocidad, siguiendo un auto, nos metieron en el campo, a medida que íbamos metiéndonos por un camino de tierra, nos encontrábamos con camionetas, con hombres armados, en sentido contrario, que se hacía juego con las luces, con el auto que teníamos delante, y se iban poniendo atrás nuestro. Cuando llegamos a Franza Paz hicimos la entrevista en medio del campo rodeados de hombres armados. Obviamente, en mi opinión, si me pedís ahora, mi opinión sí era el asesino y sí tenía algo que ver con el narcotráfico y nos metimos ahí. Nadie sabía dónde estábamos. Es decir que si nos mataban ahí nunca se iban a enterar. Y esa fue una nota muy, muy importante. Pero además tengo con tu compañero Miguel Muto una anécdota muy linda. Nosotros cubrimos, Miguel estaba trabajando para Canal 10 y cubrimos la primera cumbre iberoamericana que fue en la ciudad de Guadalajara, en México. Allí nos reunimos y se reunieron por primera vez, los reyes de España con todos los presidentes latinoamericanos, Fidel Castro, estaban todos. Y y a nosotros nos enviaron a hacer la cobertura. Estaba Lesa también, yo creo que era Lesa, estábamos Lesa, Muto y yo.
y se hizo una cena donde pudimos compartir con los reyes, con los presidentes, cenamos con ellos en un lugar maravilloso. Yo creo que nos trajeron todos los platos típicos que existen en México. Y bueno, nos pusimos a charlar con Miguel y con Lesa de nuestro trabajo, como siempre ocurre con los comunicadores. Y en determinado momento nos dimos cuenta que se habían ido todos y estábamos nosotros tres en un pueblito alejado de Guadalajara. Entonces salimos a ver qué auto había quedado para llevarnos al hotel. No había nada. Yo no sé, espero que Miguel no se enoje porque cuente esto. Solo había una ambulancia. Y entonces nos llevaron al hotel en una ambulancia, sentados en la camilla. Y la verdad que fue muy divertido porque inclusive le pedíamos al chofer cuando estábamos llegando al hotel que pusiera la sirena. Bueno, esas cosas que tiene el trabajo, sí, y sobre todo cuando lo haces en calle, ¿no? El encontrarte con colegas de otros canales, de otros medios, donde sí hay cierta competencia porque el medio así te lo exige, pero en realidad hay amistad, hay afecto y es muy divertido. Te animaste también a subirte las tablas. Yo recuerdo en Brujas, ¿estuviste? Fui una de las primeras brujas del Uruguay. De hecho, iba por la calle y me gritaban bruja. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo nació la propuesta y cómo la viviste? Bueno, me encantó. ¿Qué pasó? En aquel momento también los productores de teatro se avivaron de que llevando personas conocidas de televisión, incorporándolas a sus elencos, iban a tener más público. Entonces me lo ofrecen. Yo nunca había actuado y además sabía que me la jugaba toda, porque si yo era mala en teatro, toda mi carrera periodística se iba al tacho. Pero me gusta jugármela y dije que sí. Y bueno, y confía en mí, siempre confía en mí. Un éxito rotundo, sin duda. Vos sabés que sí, inclusive me han dicho que después de Italia Fausta, Bruja fue la obra que tuvo más permanencia o más cantidad de público en la historia del teatro del Uruguay. Fue muy divertido también, hay miles de anécdotas porque nosotros actuábamos, eran 2 horas permanentemente en el escenario. Vale decir que el público estaba entrando y nosotras ya estábamos actuando. Qué bueno. Y bueno, pasaron muchas anécdotas, fue muy divertido, recorrimos el país. Me gusta mucho el teatro. Lo que el teatro lo que tiene es que en el caso nuestro, por ejemplo, yo estuve, creo que fueron 4 años con la permanencia de 6 funciones semanales. Yo salía del noticiero, me subía al auto y llegaba con el tiempo justo para ponerme el vestido y salir a escena. ¿Y qué pasa? El tema de esa rutina, de que llega un momento que el libreto te lo sabés de arriba para abajo, para todos lados, te sabés tu libreto, el libreto de tus compañeras. Para mí, con mi mentalidad y mi espíritu de periodismo, que si bien uno hace lo mismo, pero todos los días es diferente, que es lo que tiene el periodismo, pues la noticia va cambiando, llega un momento que te resulta, sí, me hubiera gustado si una obra más corta, es decir, tantos meses y paso a otra cosa. ¿Cómo es la relación con tus hijos? Bueno, es muy conocido Nacho, creo que fue el primer Mr. Mundo. El único Mr. Mundo. Sí, la única medalla de oro que tenemos en un certamen de belleza en la historia del país. ¿Y ahora sigue en Chile él? Sigue en Chile. Sí. ¿Cómo es la relación? ¿Sos una mamá celosa, justamente además por tener un hijo de repente tan expuesto? No, para nada. La relación que tengo con mis hijos son mi mayor tesoro y la relación que tenemos de siempre es divina. Es divina para mí. Lo más importante. Sí. De la familia. Sí, para mí en mi vida son lo más importante. Han estado conmigo en las buenas, en las malas, siempre están. Y los amo con todo mi corazón. Así que todo lo que les vaya bien, bueno, es en realidad la misión de una madre, ¿no? Porque nosotros nos vamos y después ellos quedan. Es así. ¿Seguís casada? Sí. Sigo, 15 años.
Bueno, ahí rompiste bastante con muchos esquemas y con mucha gente que habló y dijo, ay, este matrimonio, qué raro que... Bueno, demostraste que había amor, del bueno, porque 15 años es mucho tiempo. Sí, yo no sé lo que han hablado, pero sí a veces Jeff me dice, che, ¿sabés que me encontré con un amigo y me preguntó si todavía seguíamos casados? Así que se ve que han corrido alguna bola de que no estamos juntos o algo así. Le digo, bueno, déjalos que hablen. Claro, el tema de ellos. Exacto. Pero bueno, han sabido transitar una vida juntos en un momento donde vos decías estás como más relajada. ¿Tenés una espiritualidad también desarrollada en este momento de tu vida? ¿Le das importancia a eso? Mucho. De hecho, la estoy trabajando. Sí. Sí, porque después que quedé desvinculada del canal, tenía todo el tiempo del mundo, pero parecía que algo ya estaba planificado para mí, porque inmediatamente una amiga peruana, que ya me había invitado a conocer a su familia, me dice, bueno, ahora ¿podés venir o no podés venir? Voy. Y bueno, y allá partimos de mochileras, me recorrí el Perú. Sí, esto fue en el año 2003. Me recorrí el Perú, me cambió la cabeza. De hecho, cuando volví, en nuestro país se subestimaba mucho lo que era el Perú. Las agencias no tenían paquetes turísticos para ir a Perú. A mí me habían dicho inclusive que Perú era un atraso, cosa que me sorprendió cuando llegué allá. De hecho, en determinado momento me acuerdo que tuve que ir a Colombia a realizar una entrevista a un sacerdote que estaba ya refugiado por un tema del padre Antelo, etcétera. Y me acuerdo que me habían dicho que si uno iba a Lima, después para poder tomar un avión podías quedarte días ahí trancado, no sé qué. Y en lugar de hacer la escala en Perú, hicimos la escala con el cameraman en Miami. De Miami bajamos a Colombia, una locura. Me acordé de eso cuando conocí Perú. Entonces acá como que el uruguayo subestimaba al peruano, que todo era una mugre, que nada funcionaba, etcétera, etcétera. Y cuando descubrí Perú me encontré con un país sumamente espiritual, con gente todavía, la gente sobre todo del interior, porque las capitales y las ciudades son todas iguales, pero la gente del interior con una espiritualidad, con una nobleza, una transparencia, una formación espiritual brutal, me dio vuelta la cabeza. En ese viaje además tuve experiencias muy fuertes a nivel místicas. Y bueno, entonces cuando vuelvo comienzo a dar charlas sobre Perú, para justamente informarle a los uruguayos que vayan a Perú, porque valía mucho la pena desde todo punto de vista. Y bueno, y di conferencias en el Conrad, en el Sheraton, etcétera, 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 con el aval de la embajada. Yo me acuerdo que era tal la isla que se producía, o la frontera que se producía entre Uruguay y Perú en aquel momento, que en el 2004 se hizo, como se hace todos los años, el Perú Travel Mart, que es donde se congregan agencias de viajes de todas partes del mundo y ahí se intercambian figuritas, es decir, los programas, etcétera, y se da a conocer al Perú al mundo. Y me acuerdo que yo estaba en el evento y entonces digo, ¿dónde están? Cada uno tenía su lugar, su mesa. ¿Dónde están los uruguayos? Dice, no, tú sos la única, te animás a sentarte ahí con una banderita y atender a las agencias. Y bueno, me siento y lo hago. Entonces digo, creo que de alguna manera mi trabajo con las conferencias sirvió, porque después venían gente de las agencias, aprendían de lo que yo había aprendido con la experiencia. Y bueno, y seguí viajando a Perú hasta hoy día, viajo mucho. Lindo. ¿Te gustaría volver a la televisión? ¿Qué propuesta tendría que llegar como para tentarte a estar nuevamente en pantalla? Yo estoy abierta a propuestas. En realidad me gustaría volver con un programa propio, creo que ya... Sí, es como debería ser. Como debería ser, pero estoy abierta a propuestas, no he tenido muchas en estos años. Pero sí, me gustaría volcar todo lo que he aprendido en estos años. He viajado mucho, he vivido experiencias increíbles
y creo que eso sería muy beneficioso poder transmitirlo, ¿no? Creo que sí. Muchísimas gracias, Silvia, por el tiempo, por la disposición, por haberte animado a hablar de todo. Sabemos que, como bien dijiste, no estás dando muchas entrevistas y bueno, capaz que también el tema de exponerte, de mostrarte un poco más, hace que la gente diga, bueno, ¿cómo puede ser que Silvia no esté en la pantalla? Vamos a generar algo para que también pueda brindar todo lo que sabe. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y te deseo lo mejor para tu carrera. Muchas gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más Verano Caliente, no se vayan.